Jesús en su vida, Jesús en su obra, estuvo permanentemente dando un mensaje de amor, permanentemente. Estuvo dando permanentemente un mensaje de comprensión, un mensaje de tolerancia, un mensaje profundo de que nos demos cuenta que cada ser humano está en el estado de conciencia en el que está, que no emitamos juicios, que practiquemos la confianza en la vida. Ni un pelo de tu cabello se caerá si no es por la voluntad del Padre. Qué manera más metafórica y bella de decir confía, confía en la vida. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. A partir de ahí acepta. No es resignación, que es lo que ha hecho a veces el catolicismo. No es resignación, es una aceptación que es fruto de esa confianza en la vida. Y el no juicio. Esto constituye la tríada perfecta, la confianza, la aceptación y el no juicio. Este es el mensaje de amor. Y un mensaje de amor que hace que esa tríada perfecta de la confianza, la aceptación y el no juicio derive en la acción. Jesús, ante la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio, no se cruza de brazos, actúa. Es una persona que nos muestra la necesidad de una acción consciente. Visto por los psicólogos actuales, el Jesús por lo menos que conocemos más de la última época de su vida pública, era un hiperactivo, no paraba, estaba continuamente yendo de un lado para otro, compartiendo de corazón con los demás, llevando a cabo obras espectaculares, muchas de ellas en formas de milagros. Y Jesús nos enseña, primero, esa tríada perfecta de la confianza, la aceptación y el no juicio, y cómo esa tríada perfecta que venía de las escuelas de misterio se vierte en la acción, en una acción consciente, en la acción que Buda, en el célebre noble óctuple camino, denomina la acción correcta, y que es una acción llena de amor, una acción que no se basa en que tú te cruces de brazo ante lo que ocurre, no, tú actúas, pero en la actuación no te contaminas de la vibración baja que puede haber en ese entorno. Ante el dolor, ante la violencia, actúas, no te quedas con los brazos cruzados. Ahora bien, lo haces desde un amor muy profundo, incluso al que está originando ese dolor. Ese mensaje de amor, ese mensaje de que hoy denominaríamos, aunque la palabra no engloba lo que el amor es, ese mensaje de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona que lo están martirizando, torturando, crucificando. Es una comprensión amorosa de una profundidad tan tremenda que, claro, es muy fácil hablar de ello, pero hay que estar ahí. Tú ponte ahí. Tú ponte en esa situación donde injustamente te han apresado, te están torturando, martirizando, castigando, injuriando, crucificando, haciéndote pasar un sufrimiento enorme. A ver si de tu corazón de verdad sale sinceramente ese perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese perdón no es suficiente para englobar ese amor. Esa palabra es más, es la palabra del amor genuino. El mensaje de Jesús es un mensaje de un amor inconmensurable, bestial. Los maestros anteriores, los instructores espirituales anteriores nos habían hablado de compasión, nos habían hablado de sabiduría, compasión. Evidentemente la sabiduría, compasión conlleva amor, pero ese amor es elevado exponencialmente en la obra, en los mensajes y en la vida de Jesús de Nazaret, Jorge, en la vida, porque esto no son ya palabras, esto es una cosa vivida, totalmente experienciada. Cuando Jesús por fin dice en crucificado, ¿no? Todo está cumplido, se refiere en gran medida a que este mensaje lo pudo llevar a sus últimas consecuencias. Ni siquiera en esa situación tan extrema, tan límite, donde las fuerzas tienen que faltar, donde todo tiene que pasar por tu cabeza y para cualquiera de nosotros sería cualquier cosa menos bonito, como decimos aquí. Sería cualquier cosa menos amorosa. Él, sin embargo, supo mantenerse, fue capaz de mantenerse en esa compasión, en esa comprensión, en ese amor. Efectivamente, todo estaba cumplido porque fue capaz de no desviarse ni un ápice de ese camino que era su camino, el mensaje del amor. Y junto con eso, Jorge, el mensaje de la fe. La fe es la práctica del amor. La palabra fe, cuando Jesús la utiliza,
en las primeras versiones de su apostolado, que las tenemos en griego clásico, después fueron traducidas al latín, la palabra que concreta es pistis. Pistis como transitivo o pisteo como verbo. San Jerónimo, cuando en el siglo IV traduce por primera vez la Biblia del griego al latín, es cuando, buscando un término que se le pueda parecer, busca el término fe, lo que conocemos como fe, que después poco a poco, sobre todo en la Edad Media, va cogiendo unas connotaciones distintas a lo que es su mensaje original. Cuando nos vamos al mensaje original, cuando nos vamos a este pistis o a este pisteo, lo que Jesús hablaba cuando decía él que si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveréis montaña, o que si tuvierais fe seríais capaces de hacer lo mismo que yo y mucho más, cuando Jesús utiliza con insistencia ese término de fe, que no había aparecido con tanta insistencia en ningún maestro anterior, la palabra griega es una palabra compleja porque tiene tres significados a la vez, tres significados en uno, tres en uno. Significa confianza, significa compromiso y significa perseverancia. Para mí este es el mensaje clave de acción de Jesús en nuestro sendero espiritual. Practica la confianza, el compromiso y la perseverancia. ¿La confianza en qué? En la vida. Hablábamos antes de ella. Confía en la vida. La vida es amorosa, la vida te abraza, la vida está llena de señales. En la vida no hay casualidades sino causalidades, todo son sincronías, todo tiene un sentido profundo. Las noches oscuras, los sapos tienen también un sentido profundo, no los rechaces, capta el mensaje que tienen para ti, todo tiene su porqué y su para qué. Confía en la vida. Junto con la confianza en la vida, el compromiso. ¿El compromiso con quién? Contigo. El compromiso contigo. El compromiso con lo que verdaderamente eres. Tú no eres el coche, tú no eres el yo físico, mental y emocional. Eso es tu vehículo pasajero. Tú realmente eres un ser divino, infinito y eterno. Saca a la luz ese compromiso contigo, ese amor a uno mismo del que hablaba Jesús y que es imprescindible para amar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Ese a ti mismo no es algo egoico, es un compromiso de sacar lo mejor de ti al servicio de los demás. Ese compromiso es lo que se engloba también en el término que hoy denominamos fe. Y por fin perseverancia. Perseverancia en el sentido de que lo que somos vaya saliendo a la luz, de que ese ser divino, infinito y eterno vaya apareciendo y vaya siendo no solamente latente, sino patente, requiere una perseverancia. Sin prisa pero sin pausa. Hace falta una perseverancia, hace falta que el deseo interno profundo de que nos pongamos en escena desde lo que realmente somos no puede ser algo de una vez a la semana, no puede ser algo de que de vez en cuando escucho un vídeo, leo un libro. Tiene que estar en tu vida continuamente, desde que te levantas hasta que te acuestas. No se trata de que te obsesione, pero sí de que ese compromiso se base en una perseverancia. Y esto es, Jorge, lo que yo creo que son las grandes claves. El amor, con todo lo que ello conlleva, y esa confianza, compromiso, perseverancia, que son las herramientas fundamentales para andar en este plano humano y sacar de nosotros lo que realmente somos. Bien, sí, y yo estaba pensando mientras que vos hablabas que también creo que dentro con intención o no, creo que con intención, también sí ha habido algo que ha sido desmitificar de alguna manera ese Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Ese Dios vengador, ese Dios castigador, porque él lo que plantea es una cosa que nada que ver con eso, ¿no? Así que bueno, creo que eso de alguna manera lo ha mostrado, ¿no? Sí, con base en el amor del que antes hablábamos, la percepción de la divinidad que nos transmite Jesús es la del Padre. Claro. Es la del Padre. No es la de un juez, no es la de un castigador, es la del Padre, con lo que significa un Padre. Y además un Padre que no es exterior. Es decir, que siendo exterior, porque es el origen de cuanto es, también está en cada uno de nosotros. Y por eso precisamente Jesús de Nazaret dice eso, que a muchos cristianos todavía desconcierta, de que el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Claro, eso lo puede decir cualquier ser humano. Jesús de Nazaret lo dijo con legitimidad, porque no solamente lo percibió, sino que lo vivió así. Lo que hizo fue vivir en coherencia
en consciencia y en consistencia con la divinidad profunda que todos atesoramos. Y desde esa consciencia, desde esa coherencia y desde esa consistencia es por lo que pudo transmitir el Padre y yo somos uno. Pero como tú muy bien has apuntado, la figura de esa divinidad, que es mucho más metafísica que antropomorfizada, no tiene nada que ver con algún tipo de ser que nuestra mente de alguna manera pueda dibujar. Esa figura del Padre nos habla claramente de una figura amorosa, y ese amor del Padre es precisamente el que nosotros deberíamos poner todos los días en escena a través de nuestras acciones, emociones y pensamientos en este plano humano. Claro, claro. Y de esto se desprende justamente esto que a lo mejor le va a venir bien a muchas personas, entender que esta dimensión divina que él tiene es la misma que tenemos nosotros. O sea, la tenemos nosotros como seres, como creados, ¿no? Eso es importante entenderlo. Eso es importante, ¿no? También. No es un ente que está ahí, que es inalcanzable, que jamás vamos a llegar a él, ¿no? No, claro. Sí, esto, fíjate, yo tengo el convencimiento profundo, por una parte, por mi propia introspección, por otra parte, por mi comunicación con él, y por otra parte, por lecturas que he realizado a partir del surgimiento de una obra que se llama El Enigma Sagrado, que fue desarrollado por unos periodistas de la BBC que empezaron a estudiar hace muchos años de esto, la figura de Jesús de Nazaret. Estos periodistas, en su investigación, empezaron a poner de manifiesto una serie de textos, una serie de documentos. Algunos de los que yo he podido conocer proceden del siglo XVI, del siglo XVII, y que nos narran una vida del Jesús hombre que a lo mejor a los católicos les puede ofender, pero hacen mal el ofenderse. Me refiero al hecho de que por esas bases documentales, por esas informaciones, Jesús estuvo casado. Estuvo casado con la persona que conocemos como María Magdalena, como María Magdala, como la Magdala. Eso te lo iba a preguntar justamente, pero si querés lo desarrollamos un poco ahora, sí. Pero lo iba a preguntar, si querés lo retomamos con esto que yo quería hablarte de un poquito más adelante. Muy bien. Así lo cerramos bien el tema, ¿no? Muy bien. Pues entonces déjame, Jorge, que lo dejemos ahí abierto, pero cuando se habla de que eso, de que estuvo casado, de que tuvo hijos, la posibilidad incluso, que lo podemos comentar si a ti te parece oportuno, la posibilidad incluso de que a lo mejor no muere en la cruz. Cuando se habla de cosas como estas y de que pudo terminar sus días en el sur de Francia, cuando se habla de cosas como estas, o cuando se hace referencia a de que fue un ser humano y de que antes de que se le prendiera, antes de que se le arrestara para empezar el proceso de martirio y el proceso de crucifixión, sudó sangre y le dijo al Padre, a su divinidad más íntima: Padre, es posible que pase este cáliz. Cuando este tipo de cosas se ponen de manifiesto, no estamos bajo ningún concepto ninguneando, menospreciando, minorando la presencia, la importancia de Jesús de Nazaret. La estamos engrandeciendo, porque estamos hablando de él como un ser humano, por supuesto como un ser álmico y espiritual, como tú o como yo, en su caso de una enorme autoconsciencia, pero que estuvo encarnado en un ser humano. Y esto es enormemente importante porque Jesús no fue un alienígena, no fue un extraterrestre. Si hubiera sido un extraterrestre, ni a ti ni a mí no serviría de nada. ¿De qué me va a servir a mí? Claro, ese extraterrestre viene aquí y hace no sé cuánto. No. Jesús es un ser humano, como cualquiera de nosotros. Y por tanto, lo que él hace, lo que él enseña, lo que él muestra, es el camino, porque es perfectamente viable, posible, factible para nosotros. En el ámbito, además, de lo que Sheldrake y otros grandes autores han denominado los campos mórficos y morfogenéticos, la aportación de Jesús es fundamental, porque él abrió una puerta. Él, al sacar de sí lo que todos tenemos, pero que no lo sacamos, pero él sí lo sacó, abrió esa puerta. Y esa puerta ya está abierta para todos nosotros en el contexto mórfico, morfogenético de la humanidad. De tal forma que cuando algunos de nosotros lleguemos a ese punto, la puerta no va a estar cerrada, porque ya alguien la ha abierto. Entonces, la presencia de Jesús de Nazaret como un ser humano, con todo lo que ser humano conlleva, es fundamental.
Y cuando hablamos de rasgos de la vida de Jesús que tienen que ver con su humanidad, no lo estamos menospreciando, al contrario, estamos poniendo en verdadero valor la gran obra que ha realizado por todos nosotros. Claro, y está muy bien. Y yendo justamente a esto que ahora te voy a pedir que amplíes de los campos morfogenéticos, para la persona que nunca ha escuchado de esto, pero sí entonces podemos deducir que si él no hubiera tenido una dimensión humana, no hubiera sido lo mismo. Si él hubiese sido un extraterrestre, hubiera servido para esos extraterrestres la apertura de esa puerta, ¿no? Para nosotros, ¿no? Es esto, ¿no? Es esto, exactamente, Jorge. Esa es la grandeza de Jesús. Lo de los campos mórficos es muy simple de entenderse. En el mundo, en la naturaleza, lo tenemos muy estudiado. Se sabe que cuando en alguna especie, un miembro de esa especie lleva a cabo algo, ese algo se facilita para el resto. Es decir, por ejemplo, cuando se empezaron a colocar alambradas en los campos, que fue en Estados Unidos, los caballos no sabían lo que eran esas alambradas. Y por tanto, cuando iban trotando por los campos, se daban contra las alambradas, se herían y en muchos casos había que sacrificarlo. El caballo no detectaba lo que una alambrada es, no sabía si era una planta que al pasar a trote se iba a vencer ante su paso, no tenía ni idea de lo que es. Cuenta la historia que después hubo una proliferación de alambradas en Argentina y que en Argentina ya hubo caballos que de manera instintiva saltaban por encima de esas alambradas. Y cuando las alambradas empezaron a colocar en Europa, ningún caballo tuvo que ser sacrificado. Todos saltaban las alambradas. ¿Qué ocurre? Sí, ¿Que sí. tenían un teléfono los caballos para avisarse entre sí? No. Hay unos campos de conexión que están muy estudiados actualmente en los bosques de secoya que hay en algunos puntos de Estados Unidos. Y los secoyas son árboles, son grandes árboles, árboles ancianos. Y se sabe que entre las especies hay una comunicación, hay una red de comunicación a lo que hace referencia a los campos mórficos y morfogenéticos. En la humanidad también existe esa red, de modo y manera que cuando un ser humano da un paso, ese paso lo estamos dando sin saberlo, lo estamos dando todo, o se está facilitando al resto. En algunos descubrimientos científicos, en algunos inventos, se da la circunstancia de que hay muchos investigadores que están a punto de dar con él. Y cuando uno lo da, abre la puerta, los 4 o 5 que están casi en la puerta rápidamente pasan. Y eso ha producido que en la historia de la humanidad a veces haya dudas de quién fue el inventor. Por ejemplo, en la radio, que si Marconi, que si Tesla, hay 5 que yo sepa, 5 figuras que se disputan legítimamente ser inventor de la radio. Fue uno, pero claro, los otros 4 estaban en las puertas. Cuando uno abrió esa puerta, los otros 4 que estaban casi en la puerta pasaron también. Y lo mismo lo inventó sin saber que en otro punto, porque estamos hablando de principios del siglo XX, que en otro punto del planeta alguien ya lo había inventado antes. A esto se hace referencia a los campos morfogenéticos y claro, la puerta que abre Jesús de Nazaret no es la de un descubrimiento científico, es una puerta de un sendero espiritual que tiene que ver con sacar de nosotros nuestra auténtica naturaleza divina y ponerla en práctica. Claro, claro, muy bien, muy interesante. Yendo para dar causa a esto que hablábamos de María Magdalena, de Francia, esto que nombraste, en tu libro Los Códigos Ocultos comentás que existía en la época de Jesús una práctica que se llevaba a cabo por medio de una ingesta de sustancias que producían un estado. ¿Qué nos puedes contar de esto? Se hablaba hace un rato de una disyuntiva que se nos plantea como el Jesús Bodhisattva o el Jesús Bodhisattva que además es receptor de un avatar. Pues bien, esto que voy a comentar ahora es otra disyuntiva que abro y no para que nos paralicemos, sino una duda activa, no pasiva, sino activa. La historia que nos ha llegado es la muerte de Jesús en la cruz. No obstante, Jorge, de la misma forma que hacía referencia antes a obras como el Enigma Sagrado, con todas las fuentes de las que esa obra bebe, fuentes que yo utilicé en el libro Los Códigos Ocultos a las que tú has hecho referencia. Cuando se estudian ese tipo de aportaciones, aparece la duda. ¿Realmente Jesús murió en la cruz? Se conoce, lo hemos hablado de ya, que Jesús estuvo en contacto con el Antiguo Egipto. Conocemos igualmente, esto es algo conocido, de que en el Antiguo Egipto, en el ámbito del linaje de los faraones y de los grandes sacerdotes, había una práctica
que consistía en tomar una sustancia que al que la ingería parecía estar muerto durante 3 días. Y cuando volvían otra vez a la vida, esa experiencia de 3 días como muerto era una práctica iniciática. Volvían con mayor conciencia todavía de la que podían tener anteriormente. En el caso de Jesús de Nazaret, la posibilidad de que esa esponja, ese trapo mojado que se le acerca a su boca, que narran los evangelios, que se le acerca a su boca, porque Jesús tiene sed y mofándose de él le acerca un trapo mojado que tiene vinagre, se abre la posibilidad de que ese trapo no fuera vinagre lo que tiene, sino que tuviera precisamente este tipo de ingrediente, este tipo de sustancia al que estoy haciendo referencia. Igualmente, esto podría refrendarse en el hecho de que narran los evangelios de que en el escenario de la crucifixión aparece Nicodemo. Nicodemo era un rabí judío que había tenido una relación de Jesús con Jesús al que consideraba su maestro, y dicen los evangelios que Nicodemo aparece en la escena de la crucifixión con 100 libras de mirra. 100 libras de mirra es una cantidad enorme de mirra. Incluso con la cuantificación de aquella época es una cantidad enorme de mirra. Y la mirra es fundamentalmente, en aquellos momentos, era el gran desinfectante. Con lo que eso se lleva allí no para cubrir un cuerpo muerto, sino para curar heridas de un cuerpo que no está muerto. Si no, la mirra sería un desperdicio. Es un desinfectante. Ayuda a recuperarse de heridas muy graves. Y se narra en los evangelios la aparición de ese amigo de Jesús, Nicodemo, con esas 100 libras de mirra. Después se sabe que José de Arimatea tuvo un gran empeño, hasta el punto de que habló directamente con Pilatos, para que a Jesús lo bajaran de la cruz cuanto antes. Normalmente el crucificado se quedaba días en la cruz. Ahí, con la excusa, entre comillas, de que al día siguiente era sábado, el día sagrado de los judíos, José de Arimatea, que era un rico hombre, era un hombre poderoso de la época, influye en Pilatos para que le autorice a bajar el cuerpo. Y ese cuerpo, cuando se le baja, no se le lleva a cualquier sitio, sino que se le mete en un recinto cerrado, donde pueda ser atendido, donde pueda ser, por ejemplo, ungido con esa mirra a la que he hecho referencia, donde pueda ser curado, y el tiempo en el que ese cuerpo está como muerto son esos 3 días que también aparece en esas tradiciones egipcias a las que he hecho referencia. Y a partir de ahí hay una tradición fuerte que está ubicada fundamentalmente en el sur de Francia, que viene del tiempo de los albigenses, del Temple, de los cátaros, y que hace mención a que Jesús de Nazaret estuvo, no solamente María Magdalena, que por supuesto, no solamente los descendientes de Jesús, que por supuesto, que una vez que Jesús de Nazaret ya muere, para evitar la persecución, ellos se van a una colonia judía muy importante que había en el sur de Francia en aquella época. Y en esa tradición no solamente, en esa tradición oral, no solamente se habla de la presencia de María Magdalena y de los hijos de Jesús, sino que se habla también del propio Jesús, hasta el punto de que algunas obras hacen referencia a que está enterrado en el Monte Cardús, como lugar de enterramiento del cuerpo de Jesús. Se habla de que vivió 10 años en el sur de Francia, aunque María Magdalena, que fue la primera papisa, por decirlo de alguna forma, la primera persona que cogió realmente su mensaje y se encargó de divulgarlo, vivió 40 años. Jesús 10 y María Magdalena fue 40 el tiempo que estuvo realizando el apostolado. Bueno, nada, esto en cualquier caso desmerece para nada la figura de Jesús, Jorge. No, para nada, sí. Y, digamos, el objetivo de la toma de esta sustancia era por un tema de la conciencia, básicamente. No, en su caso era para librarlo de la muerte, Jorge. Permíteme que lo diga así, era un complot urdido por sus amigos para evitar su muerte. Lo bajan de la cruz, los romanos y la jerarquía judía creen que han fallecido cuando realmente no ha fallecido. Parece que ha fallecido, pero no ha fallecido. Ciertamente, como consecuencia del martirio y de la crucifixión, Jesús quedó muy tocado. En esa tradición a la que te hago referencia, nos habla de que, aunque las heridas, entre comillas, con el tiempo se curarán, pero las secuelas de ese martirio y de esa crucifixión siempre las tuvo en su vida. De hecho, no vivió mucho más tiempo. Estamos hablando de que murió
no con 33, sino con 43 años, es decir, murió. Claro. No era joven para aquella época, pero tampoco era excesivamente mayor, ¿no? Entonces, Claro. la finalidad fue librarlo de la muerte, librarlo del fallecimiento en la cruz. Esa fue la finalidad. Claro. Y este hecho que estamos nombrando de la sustancia, ¿sería lo mismo que sucedió con Lázaro, con el cuñado de Es exactamente igual, Jorge. Además, algunas de estas fuentes dicen que Lázaro, que algunos ligan con San Juan, con el evangelista, creen que Lázaro fue San Juan, y que la Marta y la María de los textos evangélicos, la María precisamente es María Magdalena, que era por tanto hermana de Lázaro. Lázaro lo que hace es probar en él esa sustancia. Y que cuando Lázaro muere, entre comillas, a Jesús lo avisan y le dicen que su amigo Lázaro ha fallecido. Y en los evangelios hay una pregunta que es muy curiosa, Jorge, y es que Jesús pregunta, ¿cuánto llevan tiempo hace muerto? que ha fallecido? Dice, no, murió ayer. Dice, pues entonces no hay prisa. Sí, me acuerdo. Claro, porque si él sabía que eso se debía a la ingestión de esa sustancia, sabía que hasta el tercer día no se iba a producir esa resurrección, entre comillas. Claro. Bueno, bien, es importante ir viendo todas las fuentes que hay como para ir cada uno eligiendo qué es lo que le parece. Ahora, la pregunta ante esto sería, bien, y entonces la resurrección, todo lo que los apóstoles proclaman, lo que la iglesia es casi el nudo central del catolicismo, que es la resurrección, ¿cómo sería con Claro. Es muy sencillo, Jorge. Mira, la tergiversación del mensaje de Jesús se ha empeñado en la idea de la muerte, en la idea de la muerte. La resurrección que nos enseña Jesús es la resurrección en vida, la resurrección en vida. Que sería lo que vos decías a partir del bautismo, sería eso, digamos. La resurrección en vida significa el momento en el que por fin un ser humano vive como lo que es. No como el coche, no como tu yo físico, mental y emocional y la personalidad a él asociada, sino como el conductor, como el ser divino, infinito y eterno que somos. Eso es resucitar en vida. Y hay algo muy importante. La resurrección o se produce en vida o no se produce después. Es decir, cuando desencarnamos, nos llevamos las experiencias que hemos cosechado en la vida física. El nivel de autoconsciencia que tenemos al fallecer es como consecuencia de la cosecha de lo que hemos hecho en vida. Hemos encarnado con un determinado nivel de autoconsciencia. La lámpara de aceite a la que Jesús hace referencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, la lámpara de aceite, cuando encarnamos la tenemos llena a un nivel, el alma, su nivel de autoconsciencia. En una nueva vida vivimos experiencias para llenar más la lámpara. Lo hacemos o no lo hacemos, pero para eso encarnamos, para llenar más esa lámpara de aceite de autoconsciencia, y cuando desencarnamos, esa lámpara se llenará más o no en función del jugo que le hayamos sacado a nuestra vida física. Es decir, la autoconsciencia se avanza en ella por las experiencias en esta vida, no por lo que podamos vivir desencarnados, que lo único que hacemos es recoger la cosecha. De ahí que el mensaje de la muerte sea un mensaje que no conduce a nada. Es un mensaje que lleva a pensar que, bueno, ya cuando me muera, no. Tienes que hacerlo aquí. Las experiencias que tienes que desarrollar tienes que llevarlas a cabo aquí. Y en ese camino de autoconsciencia será en esta vida cuando en un momento concreto se produzca esa resurrección en vida. Y la resurrección en vida, vuelvo a decirlo, es el momento en el que dejas de vivir como lo que no eres, porque es algo efímero, y ese vehículo efímero queda plenamente al servicio de lo que realmente eres, tu dimensión puramente divina. Esa es la resurrección en vida de la que nos habla Jesús. Esa es la resurrección en vida que tiene que ver con ese bautismo de Juan en el río Jordán al que hemos hecho referencia. Jesús ahí había resucitado ya en vida, había ya sacado de sí todo lo que todos somos, pero él fue capaz de hacerlo, y Juan el Bautista eso lo pone de manifiesto y por eso se le bautiza, porque es un nacido. A Nicodemo, al que anteriormente hablábamos antes, ese gran rabí judío, en el Evangelio de Juan le dice Jesús, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Él le pregunta, y Nicodemo le dice, volver a la pero mamá.
Dice, pero maestro, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y le dice Jesús, Nicodemo, tú eres rabí y no sabes de lo que te estoy hablando. Hay que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo no es salir del vientre de la madre, es esa resurrección en vida, Jorge, de la que estamos hablando. Es esto que venimos hablando, claro, claro, muy, muy interesante. Bien. A ver, para ir ya cerrando un poquito, ¿qué nos podrías decir de lo que es la dimensión crística? La dimensión crística tiene que ver con la chispa divina que todo ser lleva en su interior. Todo está impregnado de divinidad. Todo, sin excepción, está impregnado de divinidad. Como muy bien dice Elena Blavatsky en La doctrina secreta, la divinidad está en cada átomo del universo y, por supuesto, está en cada ser humano. En la tradición oriental se le llama mónada, encarnada en el ser humano, y atma. En la tradición cristiana, en la cristiana superficial, externa, y en la cristiana interna o esotérica, se le llama Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? El Espíritu Santo es el Espíritu que es uno en cada uno. El Espíritu que es uno y está en cada uno. Es esa divinidad profunda, esa divinidad íntima. Estamos en una habitación mucha gente y estamos respirando un mismo aire. Ese aire, cuando respiramos, entra en nosotros, pero el aire es uno, aunque esté en mí, aunque esté en ti, ese aire es uno. El Espíritu que es uno, que está en cada uno, es ese Espíritu Santo, ese Atma, esa chispa divina de la que nos hablan todas las tradiciones espirituales. Y el Cristo interior tiene íntimamente que ver con eso. Es la plasmación más genuina de esa divinidad. Y cuando se nos habla de que el final de esta humanidad, que no será el final de la humanidad, sino de esta humanidad, de esta generación, como habla Cristo Jesús en Mateos 24, cuando los apóstoles le preguntan, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Él no habla del final del mundo, él habla del final de esta humanidad, para dar paso a una nueva humanidad con unas características concienciales de vivencia absolutamente ejemplares y deseables para los que estamos todavía en esta humanidad. Jesús, cuando hace referencia o cuando el cristianismo hace referencia al tránsito de una humanidad a otra, habla de la parusía. No habla de otra cosa, sino de la parusía, que significa presencia, la presencia crística. Esa transformación de la humanidad devendrá en un momento en el que los seres humanos empecemos a sacar de nosotros lo que realmente somos, empecemos a sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Eso que dice Jesús, que habrá dos mujeres en un molino, una seguirá estando y otra no estará. Habrá dos en el campo, uno seguirá estando y otro no estará. Porque habrá seres humanos que serán capaces de sacar lo mejor de sí mismos y seres humanos que no lo harán. Pero esa parusía es esa presencia crística, esa presencia en la humanidad como consecuencia de la presencia en muchos seres humanos de lo que realmente somos, de esa dimensión divina, de ese Cristo interior que todos atesoramos. Jesús afloró, plasmó, practicó ese Cristo interior y precisamente por eso a mí me gusta llamarlo Cristo Jesús. Su nombre humano fue Jesús, Yeshua, pero su plasmación espiritual fue crística. De ahí que merezca ser llamado Cristo Jesús. Bien, bien, muy interesante. Y entonces, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿qué podríamos decir de la tan hablada y anunciada segunda venida? ¿No? ¿Qué podríamos decir de eso? La segunda venida es algo... Dijimos que no había coche que lo soportara tan fácilmente, ¿no? O sea, ¿y entonces qué sería? Sí, la segunda venida, hay un proyecto que estoy dirigiendo que se llama Consciencia y Sociedad Distópica. A partir del 1 de febrero habrá una web a disposición de todas las personas que se llama precisamente sociedaddistópica.com, que hila con todo lo que ahora de una manera muy, muy breve voy a resumir. Está más que anunciado por grandes sabios y sabias que las humanidades se van sucediendo las unas a las otras. Es como si la humanidad en su proceso de evolución consciencial reencarnara. No solamente tu alma, no solamente la mía, sino una especie de alma humana va reencarnando y va dando lugar a sucesivas humanidades. Esta humanidad, ha habido humanidades anteriores, Atlántida, Lemuria, la Hiperbórea, ha habido 4 antes que la nuestra. Y esta humanidad le sucederá otra humanidad.
Pues bien, en el tránsito de esta humanidad a la otra, en ese capítulo 24 de Mateos, Jesús nos dice con toda claridad que ese tránsito vendrá precedido, primero, de unos tiempos que podemos denominar tiempos de desolación, que son los males que la humanidad siempre ha tenido, pero incrementados en intensidad. Los males que la humanidad siempre ha tenido, pero incrementados en intensidad. A esos tiempos de la desolación lo sucederán, vendrán después los tiempos de la gran tribulación. La gran tribulación es los males de siempre, pero con una intensidad que nunca antes ha habido, a los que se le une, esta es la seña de identidad de la gran tribulación, otros males que la humanidad nunca antes había conocido ni nunca más volverá a conocer. Los males de siempre sabemos cuáles son: el hambre, la injusticia, las guerras, etcétera, etcétera. Los males nuevos que pueden estar actualmente en el mundo: la manipulación genética, el tratamiento y almacenamiento y tratamiento masivo de la información a través de las nuevas tecnologías para alienar y para controlar más al ser humano. Y por fin, después de los tiempos de la desolación y de la gran tribulación, el triunfo del anticristo. Es un poder global, es un poder que abarca todo el planeta con unas características, una señas de identidad egoicas, egocéntricas, y son tiempos, anuncian estas tradiciones espirituales, entre ellas la cristiana, pero no solamente la cristiana, es la hora del mundo islámico, está también en las tradiciones budistas, en las tradiciones hinduistas. Esos serán momentos de enorme crudeza, hasta el punto que dice Cristo Jesús que los tiempos serán acortados, que serán tan duros que serán acortados. Pero lo cierto es que esos tiempos tienen un porqué y un para qué. No son casuales, tienen un sentido profundo. Y el sentido profundo es que a cada ser humano nos va a poner en una diatriba. Ante eso que está aconteciendo, o sacaremos lo peor de nosotros mismos o sacaremos lo mejor de nosotros mismos, Jorge. De hecho, ya está empezando a pasar. Ante las cosas que van aconteciendo, o yo me salvo a mí mismo y allá los demás, o no. Yo tiendo mi mano y aquí estoy apoyando a los demás en la medida de mis posibilidades. Ante esas circunstancias crudas, truculentas, de depravación que se pueden vivir, el sacar lo mejor de nosotros mismos o el sacar lo peor. Aquellos que saquen lo mejor de ellos mismos estarán aportando su grano de arena a esa presencia crística, a esa parusía a la que hacíamos referencia hace unos minutos. Será así como esta humanidad termine y nazca una nueva humanidad donde las almas que en ella encarnen van a tener la oportunidad ya de vivir en coherencia con unos niveles de conciencia desconocidos para esta humanidad. Claro, claro. Bueno, y somos hijos del rigor, ¿no? Evidentemente, y las cosas de uno aparecen cuando, bueno, cuanto más adverso se pone el camino, van apareciendo cosas. Entonces, sí, pero que esa adversidad es como el fenómeno de la rana hervida. Es decir, una rana está en agüita y la vas calentando poco a poco el agua y muere hervida. En cambio, si el agua se pone a hervir rápidamente, la rana salta y se da cuenta y salta, ¿no? En las tradiciones de América Latina, como las mayas, se nos hablan de unos tiempos que serán la sala de los espejos. Fíjate qué nombre más bonito. La sala de los espejos es donde tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay en tu entorno. Ya no estamos dando cuenta del control, del dominio, de la manipulación que una élite lleva a cabo, de la acumulación, etcétera, y te verás a ti mismo. Cuando hay circunstancias que te hacen sacar a la luz lo peor o lo mejor, ahí no hay autoengaños, ahí te estás viendo a ti mismo. Esa es la sala de los espejos, de la que hablaban, por ejemplo, los antiguos mayas. Claro, claro. Bueno, muy, muy interesante. Sé que tenés un blog, si querés comentar brevemente para que la gente pueda verlo. Sí, vamos, el blog tiene como denominación El cielo en la tierra. En cualquier buscador, como por ejemplo Google, poniendo El cielo en la tierra, se accede fácilmente a él. Es un blog que tiene cerca de 6 millones de visitas y diariamente publico algunas cosas que tienen que ver con aportaciones personales, vídeos, escritos, pero también con otra serie de documentos y aportaciones que me llegan a través de otras personas. Muy bien. Bueno, como para que la gente sepa que ese espacio existe. Bueno, si te parece, no sé si querés agregar algo más en cuanto al tema que estábamos tratando, si nos quedamos con algo en el tintero. No, creo que hemos hecho un buen repaso y lo que te estoy muy agradecido, Jorge, por esta oportunidad, porque hacía tiempo
que no hablaba con tanta intensidad de la figura de Jesús de Nazaret. Es más, estoy haciendo memoria y creo que nunca he hablado tanto de Jesús de Nazaret de manera pública. He escrito mucho, pero de manera pública jamás. En un vídeo jamás he hablado tanto, así que te lo agradezco mucho. Bueno, no, gracias a vos y la intención era esta, justamente de mostrar, ¿no? De mostrar a las personas que escuchan el canal o a quien lo vea un montón de cosas más y de elementos más que ayudan a justamente esto, elevar el nivel de conciencia, que es mi objetivo entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco mucho y vamos a seguir nosotros ahora por privado, pero te despido y gracias. Y si te parece, quedamos para un próximo encuentro. A mí me gustaría hablar sobre la reencarnación cuando podamos y así iremos llevando adelante distintos temas que le interesan a las personas. Así que muchas gracias, Emilio. Será un placer, Jorge. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos siguen. Gracias.